ocasión del debate que se ha suscitado en todo el mundo a raíz de el proceso de aprobación del aborto en Argentina, me ha llegado un vídeo de unos veteranos actores, cantantes españoles, ya mayores, que presentan el aborto como una cuestión, un derecho para la salud pública de la mujer, sin tener en cuenta que es justamente al contrario. Por eso quería yo tratar en este vídeo de esta cuestión. La Madre Teresa de Calcuta solía decir que el aborto destruye dos vidas, la del niño evidentemente, pero también la de la madre. Y ese es una cuestión que no se suele tener en cuenta porque los movimientos feministas lo han promovido como un logro social para la mujer y como una cuestión de conseguir para ella unos avances en salud pública, cuando es justamente lo contrario. A este respecto, quería comenzar mencionando el cambio de dirección, de rumbo, que efectuó el Royal College of Psychiatrists, la principal organización profesional de psiquiatras del Reino Unido, hace pocos años, que después de haber estado desde 1994 apoyando el tema del aborto como algo positivo para la salud mental, dio un giro muy importante y además planteó que era necesario informar a las mujeres, porque decía, si el consentimiento informado es imprescindible, ¿cómo va a haberlo si no se suministra una adecuada información? Y es que un tiempo antes la opinión pública británica estaba muy sensible a raíz de la muerte de una mujer artista conocida, Emma Berg, que había abortado a sus dos hijos gemelos y que apareció ahorcada, dejando una nota verdaderamente conmovedora para sus familiares. La nota decía así: la vida es un infierno para mí. Yo nunca debería haber abortado. Habría sido una buena madre. Y ahora quiero estar con mis bebés. Necesitan de mí más que nadie. La familia de esta artista culpó al estamento médico de no haber informado con acierto a su hija en su momento cuando se planteó abortar a sus gemelos. Esto supuso un cambio muy notable en el enfoque en el colegio de psiquiatras. El colegio decía que un médico transmite la solicitud de aborto de una mujer sin darle el apoyo y la información que necesita en ese momento, me parece, fijaos que es muy fuerte lo que va a decir, casi como un caso de malos tratos. ¿Cómo un médico puede justificar, proseguía este colegio de psiquiatras, un aborto ahora por razones de riesgo para la salud mental, cuando ni siquiera los psiquiatras ahora mismo tienen claro que haya pruebas claras acerca de que proseguir un embarazo pueda causar problemas psíquicos? Y no olvidemos que este es el motivo que se invoca para más del 90% de los casos en que se solicita el aborto. Aborto por motivo de riesgo para la salud psíquica de la madre. ¿En qué consiste este síndrome posaborto? Es un síndrome, dicen los entendidos, que designa el cuadro patológico que comprende un conjunto de síntomas fisiológicos, psicológicos
y espirituales que se desencadenan tras la realización de un aborto y que afectan principalmente, como es lógico, a la mujer que abortó, pero que puede también afectar, aunque en menor medida, a los otros participantes. Se trata de una variante de un síndrome, el trastorno de estrés postraumático, que aparece en las víctimas de actos violentos y terroristas, con la peculiaridad de que esta variante, el síndrome posaborto, se distingue del trastorno de estrés postraumático por el secretismo que lo rodea y por el sentimiento de culpa y de necesidad de reparación que lo acompaña. Y esto a pesar de que este síndrome aparece en manuales de psicología, de psiquiatría, de universidades norteamericanas y de otros países occidentales, y esto porque las presiones ideológicas están impidiendo la divulgación y el adecuado tratamiento de un grave trastorno que ocasiona unos índices de suicidio 3 veces superiores a la media de la población, así como cuadros psíquicos crónicos y conductas de riesgo que vamos a analizar a continuación. Incluso la organización abortista Planned Parenthood, en uno de sus informes trienales, reconoció que tarde o temprano el síndrome posaborto acaba afectando a un 91% de las mujeres que han abortado. Es una cuestión social muy grave, porque por ejemplo en España los abortos suman ya alrededor de 2 millones, poco menos de los 100.000 abortos por año, sin incluir los miles que se siguen produciendo en la clandestinidad a pesar de que ha sido despenalizado en nuestro país. Se ha querido en algún momento relacionar este síndrome posaborto con las creencias religiosas, pero se ha demostrado que no es así. La experiencia clínica de muchos psiquiatras muestra que también hay personas no creyentes que sufren el síndrome posaborto y sus traumas psicológicos. En cambio, según la Organización Mundial de la Salud, las mujeres con alguna señal indicativa de trastorno emocional corren mayor riesgo de graves desajustes mentales tras el aborto, y más si tenían alguna enfermedad psiquiátrica previa. Cuanto más serio, dice la OMS, sea el diagnóstico psiquiátrico, más perjudicial es para esas mujeres el aborto. Por eso, sigue advirtiendo la Organización Mundial de la Salud, no es extraño que tras el aborto aparezcan auténticos cuadros clínicos, a veces muy graves. ¿Cuáles son los síntomas de este síndrome posaborto? Sus síntomas más frecuentes son ansiedad, conducta agresiva, pesadillas, pensamientos o actos suicidas, bulimia, anorexia, abuso de alcohol y drogas y ruptura de las relaciones de pareja, así como otros efectos psíquicos y somáticos que son consecuencia de esta interrupción abrupta del ciclo hormonal. En las mujeres hay ciclos y ritmos naturales relacionados con el embarazo y caracterizados por modificaciones en los procesos hormonales que terminan de modo natural al culminar todo el proceso de la maternidad. Es decir, que van desde el momento de la ovulación hasta la finalización del tiempo de amamantamiento del bebé. Los cambios hormonales dictaminan alteraciones de orden físico, psicológico y emotivo. Por eso, cuando se interrumpe este proceso de modo abrupto, como ocurre en el aborto, tiene lugar en la mujer un trastorno notable, con efectos en todos esos órdenes: físico, afectivo, psicológico y relacional. Unas perturbaciones que pueden ir desde las depresiones en el orden emotivo hasta la constatación médica de mayores tendencias a adquirir cáncer de mama, pasando por problemas de integración social
y familiar. Vamos a ver estos síntomas más detenidamente. En primer lugar, hay que hablar de los síntomas de pesar y dolor, de gran angustia y tristeza. Y cuando ese dolor no se supera, conduce a la depresión. Una depresión que puede alterar el sistema inmunológico, con lo que aumenta el riesgo de contraer infecciones e incluso en casos extremos de que se inicien procesos cancerígenos. También ha ocurrido que personas que han caído en estados depresivos agudos se han transformado luego en personalidades psicóticas. En segundo lugar, sentimiento de culpabilidad. La persona se sabe culpable, consciente o subconscientemente de esa pérdida. No tiene posibilidades de visitar el cuerpo del niño. Ha existido además un trabajo de autoconvencerse de que no se trataba de un ser humano, y curiosamente este trabajo de autoconvencimiento deja en la mujer un mayor sentimiento de culpa, porque sabe que ha tenido que buscar argumentos para justificar un acto al que no le inclinaba espontáneamente su sentido moral. En muchos estudios se ha comprobado que cuando no hay sentimiento de culpa, se suele dar una tendencia al alcohol o a la drogadicción. En cambio, cuando hay sentimiento de culpa, se suele caer en estados depresivos, que se manifiestan en grandes tristezas, llantos, visión negativa y pesimista del mundo circundante. Cuando ese sentimiento de culpabilidad es muy grande, lleva a sentimientos de pánico y autodestrucción, habiéndose constatado que la tasa de suicidios en el año posterior al aborto es 3 veces más alta que la media femenina y 7 veces más alta que la de las mujeres que han llevado a término su embarazo. En tercer lugar, vamos a hablar de otro de los síntomas, la agresividad. Un efecto del conflicto desatado por el aborto en el interior de la mujer es su agresividad hacia los que han intervenido en el aborto: médico, novio o esposo, parientes o amigos que la empujaron al acto, e incluso contra sí misma. Esto explica que un amplio estudio de la doctora Emily Milling mostrara que el 70% de las parejas que habían abortado rompían antes de cumplirse el año. Y es que después del trauma que supone el aborto, se deteriora la afectividad, la capacidad de querer, la voluntad, con lo que todo lo demás viene en cascada. Ruptura con parejas sucesivas, depresión y otras consecuencias negativas con las que la mujer descarga el sentido de culpa que siente contra sí misma y de víctima que le brota contra los demás. Incertidumbre afectiva es el cuarto síntoma. Parte de las dudas en la toma de decisión sobre el aborto gira en torno al amor o el deseo natural del niño, de la mujer que está embarazada. Sabe intuitivamente, aunque no lo quiera considerar explícitamente, que su acto abortivo contradice su amor natural, y eso la descompone, llevándola a un sentimiento de fracaso como madre y a otros problemas relacionados. A veces, para llenar ese vacío, tiene lugar un deseo vehemente de querer reemplazar al niño perdido, pero este deseo se mezcla con la sospecha y el temor de no saber desempeñarse como madre, o de no poder relacionarse con el bebé de una manera correcta, o de no saber llegar a criarlo. También puede ocasionarle miedo respecto de los hijos futuros. Por ejemplo, miedo a maltratarlos, lo que a veces lleva a la mujer a la decisión de no tener más hijos. Algunos estudios muestran también que algunas mujeres que han abortado tienen problemas reales para llevar adelante posteriores maternidades, problemas para amamantar a sus hijos. Reaccionan con miedo o agresividad ante el llanto de sus bebés e incluso sienten una especie de rechazo ocasionado por el miedo. Y como todo esto es percibido instintivamente por el bebé,
suele generar en él sentimiento de abandono. A veces, como no quieren dañar al niño y tienen conciencia de no saber tratarlo, terminan mandándolo desde muy pequeño y sin ninguna necesidad a guarderías infantiles. Un quinto síntoma es la conciencia biológica. Es una constatación de muchos psiquiatras, y para ilustrarlo voy a citar el testimonio del psiquiatra Carl Stern. Dice: no pocas veces vemos que en los casos en que una mujer comete un aborto artificial, digamos en el tercer mes de la gestación, ese acto parece no tener consecuencias psicológicas. Sin embargo, añade, 6 meses después, precisamente cuando el bebé habría debido venir al mundo, el sujeto cae víctima de una grave depresión e incluso de una psicosis. Ahora bien, acerca de esto se observan 2 circunstancias curiosas. La depresión se produce aún sin que la mujer se dé cuenta conscientemente de que ahora es el momento en que habría debido nacer mi bebé. Y tengas en cuenta que esto sucede sin que la mujer haya desaprobado el acto de interrupción del embarazo, ya que su profunda reacción de pérdida, que no va necesariamente unida con una preocupación consciente por el parto fallido, coincide con el tiempo en que éste habría tenido lugar. En sexto lugar, habría que citar otros problemas. Los estudios a los que hacemos referencia indican que hay también otros síntomas propios de este síndrome, como por ejemplo alteraciones de diversa índole en el sueño, pesadillas persistentes en las que las mujeres se ven acusadas por su propio feto, crisis de identidad, desconfianza, sentimiento de cinismo, conciencia de su inocencia perdida, e incluso enfermedades psicosomáticas como anorexia o bulimia, que es un modo de sentimiento de autodestrucción sobre su propio cuerpo. Y es que destruir al propio hijo es siempre un trauma, no solo físico, sino también psíquico. Siempre deja huella en la madre, pues como señala el profesor Wilke, es más fácil sacar a un niño del útero de su madre que de su pensamiento. Recemos pues por las personas que padecen este síndrome y pidamos a Dios que puedan sanarlo.